Després dels debuts de l'Espanyol B i del Juvenil A, arriba l'estrena del femení. L'equip dirigit per Joan Bacardit comença la Lliga jugant davant el Real Betis a la ciutat esportiva de Níjarque. Les blanquiblaves, després d'una bona pretemporada, confien en començar la Lliga amb un resultat positiu. Sí, però al final veurem, perquè l'any passat crec que hi havia molta diferència entre un equip i l'altre, però tot i així vam guanyar. Crec que no ens vam mereixer perquè el Betis va ser molt superior, però vam tenir una ocasió i vam marcar. I espero un partit més igualat, espero que sigui un partit més igualat, més enllà del que pugui passar, si guanyarem o empatarem o perdrem, però almenys que es vegi un equip, un espanyol, que pugui competir de tu a tu contra un gran equip com és el Betis. A la mateixa hora, a les 7, l'Espanyol B juga el Rico Pérez davant l'Hèrcules, dirigit per l'ex Lluís Planagumà. David Gallego, en passat a l'equip alicantí, ens parla del partit. Pues como un partido más, Andrés. Al fin y al cabo vamos a un campo en el que el estadio es muy bonito, en el que posiblemente, estoy convencidísimo, es un equipo bajo a la promoción seguro, que es el candidato sí o sí por presupuesto y por plantilla, pues es una plantilla que la pones en segunda división y te va a competir, pero está compitiendo en segunda B, por lo tanto quizá la mejor plantilla para mí de segunda B, en un estadio espectacular y que llevan 6 de 6, por lo tanto es un aliciente muy bonito para nosotros y para que los chicos den ahí el máximo para demostrarse ellos mismos que tenemos nivel y que podemos competir, como dije al principio de pretemporada, podemos competir contra cualquier equipo y en cualquier campo, y eso es lo que queremos. I per acabar, però no menys important, l'enfrontament entre el Juvenil A i l'Estàdium Casablanca a la ciutat esportiva de Níjarque. L'entrenador espanyolista Moisés Hurtado avisa que serà un partit incòmode per les condicions del rival. Pues otro rival que casi le quita puntos al Zaragoza, que debe ser uno de los favoritos. También metieron en un córner en los últimos minutos, un rival muy duro, con 4 ideas muy simples, muy sencillas pero muy bien llevadas a cabo y fuertes, supongo que serán más fuertes sobre todo en su campo, que también es pequeño, pero también viene con esa inercia positiva, está a punto de quitarle puntos al Zaragoza y un equipo muy duro con el tema de la estrategia, gente muy alta, muy grande, serà complicado. Pericos, no us oblideu, demà dissabte, tarda d'emocions a la ciutat esportiva de Níjarque.